Cámara y al televisor. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando en esta tarde. Hoy, jueves 16 de julio de 2020. Damos la bienvenida a la doctora Cecilia López, es ministra de Agricultura y directora del Departamento Nacional de Planeación. Buenas tardes, doctora Cecilia. Muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo están? Damos también la bienvenida al doctor Julio Roberto Gómez de CGT. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo muy afectuoso para la doctora Cecilia. Damos también la bienvenida al doctor Camilo Restrepo, ex ministro de Agricultura y ex ministro de Hacienda. Doctor Camilo, muy buenas tardes. Parece que no tiene sonido, doctor Juan Camilo. Que prenda el micrófono. Bueno, son cositas técnicas que en el transcurso de la charla las vamos solucionando. Entonces saludamos también al doctor Ricardo Vanegas, presidente de SUMA. Muy buenas tardes, doctor Ricardo. Bueno, el doctor Ricardo va a ser nuestro... Muy buenas tardes a las... Sí, doctor Muy Ricardo, buenas tardes. ¿lo escuchamos? Lo escuchamos, perfecto. Buenas tardes, doctora Bueno, muy Cecilia bien. López, doctor Juan Camilo Restrepo y a nuestro compañero presidente Julio Roberto Gómez de la CGT. Darles una bienvenida a este evento y me complace tener a personas tan importantes en el país en este panel importantísimo. Gracias. Realmente nuestro panel y nuestros conferencistas son de muy selectos, por lo que le auguramos éxitos a este conversatorio organizado por el periódico Agricultura y Ganadería y por SUBA. Nuestro moderador en la tarde de hoy va a ser el doctor Ricardo Vanegas. Yo voy a hacer una presentación muy breve de lo que queremos con este conversatorio, que es exponer una serie de ideas respecto a lo que hoy le hace falta al sector agropecuario para que se reactive tanto desde el punto de vista productivo como económico. Para empezar, doctor Ricardo, dejo la palabra a usted para que nos haga la introducción y comencemos a plantear todas las opciones que hay para el sector agropecuario hacia el futuro. Doctor Ricardo, tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes, ya casi noches. Este conversatorio tiene como razón de ser una de las circunstancias que atraviesa en este momento nuestro país a través de la pandemia que ya llevamos varios meses y que puede ser extendida por otros meses que aún no sabemos hasta cuándo va a llegar. Esto lógicamente permea al sector agropecuario y rural del país y que tenemos que tener unas perspectivas en este sector que es vital para la economía y para la seguridad y soberanía alimentaria de Colombia. Entonces, en este sentido, hemos convocado a personalidades que conocen, que tienen credibilidad en el país para que ellos nos argumenten y nos den un camino, una luz para ver si entre todos el gobierno escucha que el sector agropecuario y rural de Colombia tiene que ponérsele mucha atención, mucho cuidado, fortalecer las instituciones, proyectar un mercado interno fuerte para que así en el mediano plazo se pueda constituir como una fuente de empleo y de economía. Entonces, ¿quién más que pueda desarrollar estos temas tan importantes que la doctora Cecilia, prestigiosa exministra, conocedora de toda la economía del país, el exministro
el doctor Juan Camilo Restrepo, otra autoridad económica y agropecuaria, y el compañero Julio Roberto, pues que tiene la noción y el conocimiento sobre cómo está afectando al empleo tanto rural como urbano del país. O sea, son personas que nos damos hoy este encuentro, que tienen el conocimiento técnico y la experticia profesional para que sus conceptos sean en este conversatorio replicados. Las conclusiones que hoy se lleven, vamos a socializarlas a todos los estamentos gremiales, sindicales, de gobierno, para que busquemos una salida y que sea la proyección de lo que ellos nos digan en la solución de este problema que ya está encima. Entonces, con esta introducción, le doy el uso de la palabra a nuestra ministra, la doctora Cecilia, para que nos comente sobre estos temas y su visión. Doctora Cecilia, muy buenas noches ya, y por favor, tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Entro en materia. Yo creo que el país necesita conocer seriamente cuál es el impacto del COVID en el sector rural, porque yo creo que se están dando noticias contradictorias y me temo que estamos subestimando algo muy importante, que es el aporte que la producción, sobre todo de pequeños campesinos, están haciendo a la pandemia. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Aló? Muy bien. Sí, yo la estoy escuchando. Ok, muy bien. Creo que algunos analistas ya destacan que el sector agropecuario va a tener una pérdida este año, pero análisis recientes muestran que va a ser muy inferior a la gran caída que va a tener la economía colombiana en general, y unos análisis recientes demuestran que esta pérdida en términos de producción va a estar concentrada en algunos sectores muy específicos y mencionan el sector ganadero. Me preocupa mucho cuál fue la primera reacción del gobierno cuando anunció que el impacto del COVID en el sector agropecuario iba a ser neutro. Yo no he visto rectificaciones de esa observación. Obviamente se hizo hace un par de meses, pero me preocupa. Yo, como les digo, no he visto que se haya ni precisado, ni rectificado, ni avanzado. Yo quisiera plantear tres temas que considero que son importantes y que se están ignorando. El primero es el tema de la gran sorpresa, no solamente... Estoy viendo un eco. La gran sorpresa... Es que hay un eco, pero... Sí, es que estoy hablando, pero... ¿Ya? Oh. Bueno, la gran sorpresa de Colombia, el primer tema es que la gran sorpresa en Colombia y en América Latina ha sido la gran dinámica de los pequeños productores que han contribuido sin duda a la seguridad alimentaria de las poblaciones urbanas en América Latina y en Colombia. Los productores pequeños han reaccionado y se reconoce que los sistemas agroalimentarios han respondido de una manera muy eficiente. La producción de alimentos perecederos no se ha detenido ni en los momentos más críticos de la pandemia. Es el único sector que en ningún momento se detuvo. Es más, estamos llegando a un punto preocupante en que se están perdiendo cosechas, porque hay una reducción obvia en la demanda, mientras en las ciudades hay hambre. Creo que esa es una contradicción que tiene que quedarle muy clara al gobierno, porque allí se necesitan, obviamente, políticas públicas. Y esta manera como positiva como han reaccionado los pequeños productores no ha sido gracias a las políticas públicas. Se reconoce en varios países de América Latina, y Colombia no es la excepción, estos circuitos cortos alternativos de comercialización. Hace poco tuve una conferencia en el Huila, donde me reconocía el secretario de Agricultura que allí también, ante la situación de las grandes centrales de abasto de las ciudades, que se han convertido en unos focos de contaminación muy peligrosos para el sector rural, y ante la oferta de productos y la necesidad de responder por la demanda de alimentos en las ciudades, de alimentos perecederos, estos circuitos cortos alternativos de comercialización
han tomado una fuerza muy grande en Colombia y en América Latina. En el caso colombiano tenemos la convocatoria, esa carta que se llamó así, que convocó a una gran cantidad de asociaciones de campesinos que están trabajando en estos circuitos cortos. En ese contexto hay una realidad, y es que la pandemia definitivamente llegará al campo, pero se sigue viendo, y Colombia en eso es muy claro, como un problema urbano. Obviamente son las ciudades las que están mostrando en este momento situaciones críticas, pero el campo ya empieza a defenderse. En este momento, por ejemplo, en el departamento de Cundinamarca, se cierra el departamento totalmente a partir de esta noche, y son los gobernadores los que están buscando, y muchos campesinos y asociaciones de productores están tratando de evitar que les llegue la pandemia de una manera que después no puedan controlar. Entonces, lo que preocupa de esto es que obviamente hay alguien que tiene el micrófono abierto. Lo que me preocupa entonces, o nos debe preocupar, es que este flujo de oferta de alimentos perecederos a las ciudades, si no se cuidan a los campesinos, si no se toman decisiones, va a traer la pandemia a unas velocidades muy grandes, cuando aquí no se tiene en las zonas rurales una capacidad de respuesta a los sistemas de salud. Si estamos teniendo una crisis en las ciudades como la que está viviendo en Bogotá, como la que vivió Barranquilla, Cartagena, inclusive Medellín, imagínense lo que va a pasar si no se toman algunas decisiones. Hay quien tiene el micrófono abierto. Si no se toman algunas decisiones para que este flujo de alimentos no sea también la vía para traer la contaminación de la pandemia mucho más rápido de lo que se puede asimilar. Entonces me parece que este tema de qué va a pasar con la pandemia en el sector rural es un tema que no se ha planteado, pero que yo siento que los que estamos preocupados por el campo vemos la doble dimensión de este problema. Por un lado, frenar la oferta de alimentos en la ciudad, de alimentos perecederos, sería agregar a los problemas que ya tenemos, uno que la FAO viene planteando hace mucho, y es el problema de pérdidas en seguridad alimentaria, que en el caso de Colombia ya es un problema serio. Y en segundo lugar, si la pandemia llega antes de que haya una solución de salud, de los equipos de salud adecuada, la crisis rural será de doble vía y será muy grave para la región. Pero además me parece gravísimo quitarle la dinámica que ha mostrado esta producción de un sector que ha sido un sector muy marginado en la política colombiana durante mucho tiempo. El tercer tema que quisiera plantear es el tema del peso del cuidado en las mujeres rurales. Nadie habla de eso. Lo que sí estamos viendo es que en las zonas urbanas el desempleo se explica mucho por el gran peso del cuidado que están recibiendo y que están asimilando las mujeres, del cuidado no remunerado, además del cuidado remunerado, porque el 70% del personal de la salud está constituido por mujeres. Pero el hecho de la educación, que pasó de ser un servicio fuera de la casa, que llegara al hogar, algunas de las cifras que hemos visto en los últimos análisis es que este peso del cuidado está sacando mucho más mujeres de lo que debería ser del mercado laboral, y está teniendo un costo muy grande en términos de generación de ingresos. Y también el hecho de que en muchas de las zonas de los municipios rurales se cierran las actividades donde predominan las mujeres, que son los servicios, esto está teniendo un efecto de ingreso muy serio. Entonces, más cuidado, un peso de cuidado en sus manos, más una reducción de su manera de generar ingresos, creo que es una situación que amerita un análisis mucho más serio, porque está totalmente al margen de las discusiones actuales. El tercer punto que quisiera plantear es la reacción del gobierno. Como les digo, la primera reacción, pensando que el sector rural iba a ser neutro en términos de la pandemia, me parece que es una posición que ya amerita, obviamente, un análisis mucho más profundo y una reconsideración. Repito, se están perdiendo cosechas. O sea, miraba que ya este es un tema mundial. O sea, hay una reducción en la demanda de alimentos, hay una preocupación. Hoy hay un artículo de Lucas, que fue director, Lucas Restrepo, y de Mauricio Cárdenas, hablando de la situación de seguridad alimentaria en el mundo, y este problema que también se va a reproducir en Colombia, que es el hecho de que una reducción de demanda va a producir un impacto muy negativo sobre la producción de alimentos, lo cual tiene todas las repercusiones negativas en que uno puede pensar.
Pero el tema, por ejemplo, el vínculo del sector rural, de la provisión de alimentos perecederos, de la reactivación de un sector de pequeños campesinos y de su impacto en la pandemia y de su relación con la seguridad alimentaria, no está en la agenda en Colombia. Por lo menos yo no lo he visto. Y si está, es hora de que lo analicemos, y si no está, es hora de que lo pongamos en el tapete. Hay una cosa que me preocupa mucho. Ayer vi los resultados preliminares de un estudio de desarrollo sobre el impacto de la pandemia, y queda muy claro que así como el gobierno ha podido darle ingresos a los sectores más pobres, y aumentó los ingresos, y creen que en algunos sectores se ha podido dar tanto ingreso que superaron la línea de pobreza. La población vulnerable, ¿sí?, que es esa población que es más, desde antes de la pandemia, era mucho más importante en términos porcentuales que los pobres. Para Colombia, Planeación lo había calculado en el gobierno anterior en 39%, cuando la pobreza estaba en 27%. A esa gente el ingreso solidario no le sirve. O sea, el nivel de impacto en sus ingresos no se ha modificado, y esos ingresos solidarios son insuficientes. Obviamente son mucho menos de lo que le están dando a los pobres, cuando este sector ya había superado la línea de pobreza. Empezó por 160.000 pesos, que era la línea de indigencia, incomprensible esa cifra. Ahora creo que, no sé si es la misma, pero en distintas etapas, pero el estudio de desarrollo ya prueba que estos ingresos no están tocando la población vulnerable en general. Yo me pregunto qué está pasando en el campo. Está llegando a estos sectores, que son sectores que producen, ¿les está llegando algún apoyo? ¿Son suficientes los ingresos que están recibiendo? Ahí me pregunto, ¿qué pasa con la vulnerabilidad de sectores rurales que a su vez juegan un papel tan importante en estos momentos? Esta idea, esto que puede estar pasando, el hecho de que si la demanda se sigue reduciendo, y si no hay demanda por productos perecederos, aquí vamos a tener una pérdida del dinamismo de un sector que reaccionó. Es que a mí lo que me preocupa es que este sector de la producción campesina encuentra en la pandemia un camino para reaccionar, se reactiva, y resulta que si no se toman decisiones de política pública, la baja del precio, la pérdida de cosecha, sumado a todos los problemas de siempre del campesinado, de falta de crédito, de los impactos ambientales, etcétera, vamos a perder una reactivación de un sector que es fundamental. Mire, algunos de los análisis que han hecho dicen que esta reactivación de la pequeña agricultura en América Latina puede, y el hecho de que hayan buscado estos canales alternativos de comercialización, sería una oportunidad para que en la reactivación que debe darse en la economía, sea posible que estos sectores tengan una ventaja. La gente va a querer alimentos más baratos si ellos rompen la cadena de comercialización que ha aumentado tanto los precios. Alguien que me conteste el celular. Perdón un momento. Me están llamando mucho. Bueno, perdón. Si no se hace esto, entonces lo que va a pasar, porque lo que decían es, primero la gente va a demandar alimentos más baratos, que es lo que pueden proveer estas cadenas alternativas de comercialización. Segundo, la gente va a tener más preocupación por la salud, y esta producción puede tener las características de ser mejor en términos de salud, con menos químicos, sí, etcétera. Entonces me parece que no solamente le hacemos un daño a un sector que está contribuyendo a la pandemia a tener una situación menos crítica, sino que le estamos matando la posibilidad de que juegue un papel importante en la reactivación que va a llegar, esperamos, en algún momento. Pero frente a eso, y aquí quisiera hacer un comentario, que yo sé que este es un tema que el doctor Juan Camilo lo maneja mejor. El gobierno está tomando decisiones que están ignorando esta dinámica, y que van dirigidas más bien a afectar positivamente la producción más industrial. Por ejemplo, una de las primeras decisiones que tomó el ministro fue bajar aranceles para los granos, desconociendo que Colombia ya puede producir cebada, como lo ha reconocido Bavaria, que no lo reconoció por mucho tiempo. Me consta, cuando yo era viceministra, era la gran pelea con Bavaria. Bueno, hoy Bavaria está estimulando la producción de cebada, que es producción de pequeños campesinos en zonas como Nariño, Boyacá, áreas de Cundinamarca. Y lo último que nos enteramos es la terciarización que está haciendo
los servicios sanitarios que presta el INSS. Esa terciarización puede ser terriblemente inoportuna, inconveniente para el sector de pequeños campesinos en el momento en que, con todos los inconvenientes que tiene que entregarle al sector privado este tipo de controles, eso puede aumentar los costos en un momento en que el sector se puede reactivar. Entonces me parece que las señales que está dando el gobierno no son las que corresponden a una realidad en donde hay una oportunidad de reactivar un sector de producción rural que es muy importante para el país y que eso nos puede ayudar a reducir una de las mayores brechas en términos de desigualdad que tiene Colombia, que es la brecha rural-urbana. ¿Qué hacer? Ese sería el debate en que yo los invito. Me parece que falta información precisa. Desafortunadamente, los que hemos querido hacer investigación, aún con muestras pequeñas alrededor de las ciudades, saber qué está pasando en Bogotá con respecto a Cundinamarca, por ejemplo en Medellín con respecto a toda la zona del Valle de Aburrá, por ejemplo en Cartagena, que ha sido un sitio muy complicado. No hay financiación para esto, el gobierno no está estimulando este tipo de investigación. Creo que la FAO está haciendo esfuerzos en entender qué está pasando, pero es muy importante, por ejemplo, el tema de la economía del cuidado de las mujeres rurales no aparece en la agenda para ninguna parte, por ninguna parte, y me parece un tema muy grave. Ya tenemos las mujeres saliendo mucho del campo, hoy están mucho menos representadas que en el promedio nacional. Es un tema que el país está ignorando, pero la otra actividad que no paró en el mundo ha sido el cuidado. Y me parece que Colombia está haciéndose el de la vista gorda sobre este tema. Yo creo que una manera para empezar a activar un debate y que este tema entre en la agenda de discusión de ahora y de la reactivación es ponerlo alrededor del tema de la seguridad alimentaria. Como les digo, la FAO ha dado unas cifras muy preocupantes. Dice que Colombia ya arranca antes de la pandemia con un número de 2.500.000 personas con inseguridad alimentaria y que esto podía crecer en unos 500, 600, 700.000 personas adicionales y que eso no se justifica, son palabras de la FAO, de que eso pase en Colombia. Esas serían las ideas con las cuales yo pues quiero contribuir en esta discusión y me parece que esto podría dar unas primeras ideas que me imagino que el ministro Juan Camilo puede profundizar y contribuir mucho más que yo en esta discusión. Muchas gracias. Doctor Ricardo. Lo escuchamos, doctor Ricardo. Okay, vale. Sí, pues aquí pueden darse cuenta con la exposición que hace la doctora Cecilia, que la situación es muy delicada, muy compleja para el país, para el sector rural, para la seguridad alimentaria. De ahí la importancia que tenemos que empezar a abrir este debate y que el gobierno también entienda que aquí hay otros actores que podemos aportar desde todas varias aristas. No es un problema que es de cualquier monto. Y para eso el doctor Juan Camilo Restrepo pues nos va a seguir orientando en estas líneas de su análisis y del camino para hacer que otra vez la actividad agropecuaria del país se ponga en primer plano de la agenda nacional. Siga, doctor Juan Camilo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, pues muchas gracias Buenas por esta tardes, invitación. Muchas gracias por esta invitación para participar en este importante foro. Yo quisiera arrancar por el punto que mencionó al final de su intervención la doctora Cecilia López, es decir, el tema de la seguridad o de la inseguridad alimentaria, que de pronto sería más preciso llamarla así. Antier salieron unos datos que seguramente se van a confirmar y a profundizar esta semana de una investigación que ha venido adelantando Fedesarrollo. Pero los datos que se adelantaron me parecen aterradores. Repito, y dicho por Fedesarrollo, no es cualquier cosa pues así a la carrera que a alguien se le ocurrió. Fedesarrollo considera que como resultado de esta pandemia vamos a retroceder en el país 10 años en lo que tiene que ver con los índices de pobreza y 16 años, óigase bien, 16 años en lo que tiene que ver con los índices
de pobreza absoluta, concepto pues muy cercano a la indigencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que de esta pandemia van a resultar mucho más pobres los pobres en Colombia, tanto en número como en ingresos, como en mediciones multifacéticas. Vamos a tener un problema no solo de bajo crecimiento económico, vamos a tener no solo un problema de desempleo, que son los dos temas de los que más se habla, sino que vamos a tener un problema de agudización de la pobreza en Colombia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Nos podríamos preguntar con el tema de la seguridad alimentaria. Pues el tema de la seguridad alimentaria se ve en peligro, no solo porque en un momento dado falte oferta de alimentos en un sector o en un país o en una comarca determinada, sino porque grandes segmentos de la población no tienen ingresos para adquirir los alimentos básicos que necesitan. Entonces, si se va a acentuar la pobreza, como ya lo avanza FEDesarrollo, pues ya tenemos la semilla sembrada para una gigantesca inseguridad alimentaria, de lo cual ya la FAO viene dando las primeras puntadas para Colombia y para otras latitudes del mundo. Entonces, no es que haya el riesgo de la inseguridad alimentaria, sino que como van las cosas con la acentuación de la pobreza, vamos camino a un problema de inseguridad alimentaria por incapacidad de demanda de inmensos sectores de la población. Hasta el momento, ¿qué es lo que hemos hecho en estos 4 o 5 meses? Hemos hecho los primeros auxilios, pudiéramos llamar. Primeros auxilios de los cuales ha estado completamente ausente el sector rural, el sector campesino, la productividad agrícola, la producción, en fin, el comercio exterior, todo lo que tiene que ver con el agro. Eso se ha dado por descontado hasta ahora que va a seguir funcionando bien. ¿Qué es lo que hemos hecho como Colombia? ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Los primeros auxilios, es como si hay un herido tirado en la calle, van con una camilla a recogerlo y ¿qué le han dado a ese malherido paciente? Pues le han dado unas transferencias no condicionales, le han devuelto un IVA, hicieron un festival de días sin IVA, del cual no pudo beneficiarse, porque solo se benefician los segmentos altos que pueden comprar los productos, la mayoría importados que se vendieron esos días. Se han dado unas transferencias al sector salud para más o menos desatrasarlo, se han hecho unos diferimientos de impuestos y se han hecho unos subsidios para las empresas que acrediten que se les ha caído la facturación más del 20% para que por 3 o 4 meses puedan mantener unas nóminas. Pero eso es lo que hemos hecho, es decir, unas medidas de cortísimo plazo, como las que presta un camillero que recoge a un herido tendido en la calle. Ahora va a comenzar realmente la rehabilitación de ese herido. Ese herido, ¿qué es? Pues es una economía que tirios y troyanos están de acuerdo en que este año no cae menos de 8% o algo así. Es una economía que tiene índices cantados de desempleo del 20%, pero que sabemos que está por los inactivos cercano al 30%. Y un sector sobre el cual sombrea el riesgo de una inseguridad alimentaria, como lo hemos mencionado. Entonces, la gran tarea de hacer cosas de fondo, de hacer cosas estructurales, va a comenzar ahora, porque es que, repito, hasta el momento no se ha hecho más que prestar los primeros auxilios a los damnificados. La mayoría de ellos urbanos, si no la totalidad. De manera pues que, ¿qué se va a hacer con ese problema de la pobreza? Que se va a agudizar. ¿Qué con el del desempleo?
¿Cómo se va a reactivar la economía? Nada de eso está respondido. Nada de eso tiene recursos todavía. Y a propósito de los recursos, permítanme también decir en este importante foro algo que quiero mencionar. Ha habido una gran opacidad, una gran falta de transparencia por parte del gobierno para informar cuántos son los recursos que se están destinando para atender y sufragar la emergencia de la pandemia. Y me explico. Cuando empezaron a llegar aquí a Colombia, que yo no sé si sea cierto, pues por los resultados no parece serlo, pero cuando empezó a llegar a Colombia la noticia de que el Perú estaba invirtiendo 11% de su PIB en atender la emergencia, entonces saltó el gobierno y dijo, y nosotros también estamos invirtiendo 11%, como para no quedarse atrás de los peruanos. 11%, para que recuerde el auditorio de este foro, quiere decir 111 billones de pesos. En términos, 111 billones de pesos. Bueno, hace 3 semanas salió el marco fiscal de mediano plazo, elaborado por los sectores técnicos del Ministerio de Hacienda. Y entonces dijeron, me parece con más humildad y con más claridad que las noticias impronto soltadas por el gobierno y el mismo presidente diciendo, no son 111 billones de pesos. Estamos invirtiendo 28 billones de pesos este año. Y ese estudio acaba de ser, y esa cifra acaba de ser validada por la Universidad Nacional la semana pasada, en un inserto que ustedes lo vieron en el tiempo, del decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional. ¿Cómo es que hay una diferencia del 300% de fuentes gubernamentales sobre algo tan importante como el quantum de lo que estamos disponiendo para atender la emergencia? Es decir, nos estamos gastando, ojalá que bien gastados, 28 billones de pesos en los primeros auxilios, pero no hay claridad de qué, ni en dónde, ni para qué vamos a destinar los recursos adicionales para las cosas más estructurales, porque esas no se han anunciado, esas no se han diseñado, esas no se han expresado, esas no están en el presupuesto. Esperemos que el presupuesto de la vigencia del año entrante, que se presenta en 10 días a consideración de las cámaras, empiece a dar unas luces al respecto. Y por último, quería decir esto, también para que no se vaya a quedar en el tintero, en este foro convocado por los sectores sindicales del ICA y de Ricardo Venegas. Yo también miro con mucha preocupación el punto que mencionó Cecilia, de que se esté intentando privatizar una serie de actividades del ICA. Una serie de actividades que tienen la condición de bienes públicos. Por lo tanto, no es adecuado, no es correcto que se le delegue eso a terceros o a gremios diferentes del Estado. Y quiero ilustrar eso con lo que se hizo hace unos años. Yo estaba en el ministerio. Aquí vino una delegación de la Organización Internacional de las Episodias. Y dijo, pero ustedes, aquí hemos visto que hubo épocas en donde se delegaron a gremios privados cosas tan importantes como es las certificaciones o las autorizaciones de trasiego de animales, o cosas tan importantes como es el censo, que para efectos de los bovinos quiere decir la chapeta que se hace en las zonas fronterizas con Venezuela. Y recuerdo que en la charla que tuvimos con él, dijimos, esto es muy grave, esto es como si el Estado resolviera el día de mañana delegar a terceros, a gremios privados, a intereses particulares, el manejo de la Registraduría Nacional de la Nación, el manejo de la Registraduría, nada más ni nada menos. Y entonces echamos para atrás y volvió a tomar el ICA el control de las guías y de
las certificaciones de naturaleza de ganado nacido en Colombia, que es lo que permite toda la vacunación en la frontera, etcétera, lo cual además es mucho más, es tanto más importante con una frontera donde el vecino país tiene unos controles sanitarios tan débiles. Bueno, entonces, volver atrás, darle el manejo de esos bienes públicos eventualmente a terceros, me parece que sería un retroceso monumental en las políticas agropecuarias institucionales, en donde no haría el Estado otra cosa que delegar en terceros el manejo de bienes públicos, como son los registros de trasiego de animales y de nacimientos y de los mismos. Digo esto porque para que no se vaya a quedar en el tintero este punto que me parece de mucha importancia, y ahí está sobre la mesa, hay unas resoluciones y hay unos proyectos de resolución buscando una privatización que tiene nombre propio. Es decir, son unos programas de privatizaciones, de programas del ICA, que los han diseñado con nombres propios. Es decir, al diseñar ya saben a quién se lo van a entregar, a los mismos y al mismo gremio al que se lo arrebatamos afortunadamente hace unos años y que viven muy calientes porque perdieron unas rentas que sin mayor trabajo estaban obteniendo de manejar el registro del movimiento de animales y del nacimiento de los mismos en la frontera. Ahí suspendo por el momento. Doctor Ricardo. Bueno, acaban de escuchar al doctor Juan Camilo, un ministro que cuando estuvo en su ministerio dio la pelea y dio la lucha por rescatar el manejo técnico y sanitario en la entidad que le corresponde. Eso fue una lucha dura, ardua, y que las entidades de control, como la Contraloría y la Procuraduría, también manifestaron sus conceptos técnicos y de conveniencia para el manejo de estos temas por el país. Ya en este gobierno mucha gente sabe lo que ha ocurrido y entonces volvemos a retroceder también en otros aspectos donde el origen es más económico que de lo que corresponde al país, a su desarrollo económico y social. O sea, no podemos en temas estratégicos como estos favorecer intereses particulares bajo lo que le corresponde a toda la sociedad, en este caso agropecuaria y rural en Colombia. Entonces, además de lo planteado por la doctora Cecilia, manifestado por el doctor Juan Camilo, también estamos en un modelo económico donde se privilegia el interés de recursos estatales, inclusive para fiscales, para bienes particulares. Mientras todo el sector agropecuario está contrayéndose y no se le ve un camino para poder arrancar y reiniciar la política agropecuaria que necesita este país. ¿Para qué? Para mantener su seguridad alimentaria, generar empleo y salir de unas situaciones que nunca había vivido el país. Por eso hemos invitado al compañero Julio Roberto, que con una visión del empleo, de lo que puede afectar a la economía nacional, no solamente el empleo rural y la afectación a los campesinos, sino que eso afectaría aún el empleo en las ciudades, en los grandes centros de población, en la comida y en general desempleo. Entonces, compañero Julio, su visión que es tan importante para este foro, mirándolo un poco, extrayéndonos de la parte técnica, agropecuaria y rural, sino viéndolo desde la visión laboralista y de desarrollo económico y social del país, tienes el uso de la palabra. Doctor Julio Roberto, abra su micrófono porque no se le escucha. Ahora,
Ahora sí. Iniciaba mi conversación diciendo que es un honor compartir la mesa con la doctora Cecilia López, a quien tuve el honor de conocerla hace algunos años, en su paso por la CEPAL, donde dejó una huella indeleble de su compromiso con lo social, y posteriormente en otras actividades, además del Ministerio de Agricultura, particularmente compartir visiones sobre en aquel entonces lo que era el Instituto de los Seguros Sociales y la suerte o la mala suerte en que terminó ese proceso del Seguro Social. E igualmente compartir la mesa con el doctor Juan Camilo Restrepo, un hombre público de una conducta intachable y con quien tuvimos la oportunidad de reunirnos en varias ocasiones como ministro de Agricultura y contar con su presencia en encuentros nacionales del movimiento campesino, en donde hizo gala de todo lo que significa no solamente el conocimiento del tema, sino saber escuchar a los campesinos y al sector agroindustrial de nuestro país a través de sus voceros sindicales. Huelga afirmar que hoy en día la CGT es la organización que aglutina el mayor número de campesinos organizados de este país. La Federación Agraria Nacional, la más antigua organización campesina. La Acción Campesina Colombiana, cuyo fundador fue precisamente Carlos Ancísar Rico, que en paz descanse, y que fuera el primer presidente que tuvo la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Hoy contar con la presencia de nuevo liderazgo campesino, con la Federación Nacional de Artesanos y con trabajadores agroindustriales de la caña de azúcar, del banano, de las flores, de la palma africana, de la producción de frutas y en general todo lo que comprende el sector agroindustrial en nuestro país. Y en efecto, yo lo quiero decir en muy breves palabras. La pandemia puso al descubierto el fracaso de un modelo económico en nuestro país, el fracaso de un modelo económico que ha venido impactando de manera muy especial al agro colombiano, el olvido sobre el agro colombiano, el haber eliminado instituciones como el Fondo Nacional de Caminos Vecinales, que era tan apreciado por la gente en el campo por el tema de vías de penetración, por el tema de construcción, por varios temas que indudablemente tenían que ver con la situación de los campesinos en nuestro país, el abandono de toda la red secundaria y terciaria en materia vial de nuestro país. Nuestro país se dedicó a construir vías 4G cuando no teníamos resuelto el problema de acopio de alimentos y de cómo sacarlos a los mercados por parte del campesinado colombiano. De tal manera que hoy, en medio de esta situación, yo no quiero repetir lecturas que ha hecho de manera muy certera la doctora Cecilia López y el doctor Juan Camilo Restrepo. Es decir, aquí lo que nosotros hoy tenemos que constatar es el abandono del campo y en medio de la pandemia, no solamente, inclusive lo digo autocríticamente, no es solamente el tema de los empresarios el tema del gobierno, sino que aún la dirigencia sindical no hemos asumido como corresponde la defensa de todo el tema que tiene que ver con la seguridad alimentaria. En un reciente pliego que se le pasara al gobierno nacional antes del COVID-19, precisamente uno de los temas que nosotros estamos planteando era el tema de la seguridad alimentaria y qué es lo que nos espera en un país que continúa importando indiscriminadamente una serie de productos que los podemos, valga la redundancia, producir en el país, generando riqueza, generando empleo. Entonces, automáticamente se nos responde desde muchos despachos, no, es que es más barato traer maíz de los Estados Unidos que cultivarlo en Colombia por el tema de plagas, por el tema de semillas, por muchísimas razones.
pero hemos puesto en grave riesgo la seguridad o la inseguridad alimentaria en nuestro país. En cualquiera de los dos casos, la situación es sumamente compleja. Cuando uno, arriesgándose, pasa por la central de abastecimientos en Bogotá o por algunas plazas de mercado, la angustia es mayor por parte de los productores, quienes están sometidos no solamente a las cadenas de intermediación, sino que además ahora resultan hasta satanizados por los que cogen un fruto con la mano, por si no se ponen guantes. Es decir, las medidas de prevención son inexistentes en torno a lo que tiene que ver la eventualidad de un contagio masivo en las áreas rurales que sería para nuestro país, y que eso sí profundizaría mucho más el tema de la seguridad alimentaria en Colombia. Y nosotros creemos, y hoy con personalidades como la doctora Silvia, con personalidades como el doctor Juan Camilo, realmente tenemos que poner sobre la mesa una política que tiene que conllevarnos a que el gobierno le preste una especial atención a esto. Es decir, no es solamente el tema de los trabajadores de la salud, o si se abre la economía para la construcción, o para los restaurantes, o para los centros comerciales, sino qué va a pasar exactamente en el campo colombiano. ¿Cuál es la infraestructura con que nosotros contamos en los 1.100 municipios de Colombia para atender a nuestros campesinos frente a un eventual contagio que Dios quiera, que no llegue y que no vaya a ser tan severo como se prevé desde ciertos sectores? Entonces, la prevención en estos momentos es fundamental sobre este particular. Y estamos en mora de un compensatorio donde esté el Ministerio de Agricultura, en donde esté el Ministerio de Hacienda y en donde sobre la mesa todas las preocupaciones que hay y cómo se pueden prever una serie de situaciones que son muy complicadas de cara al país y de cara al deber ser de una seguridad alimentaria y de una debida atención al agro colombiano. Es que aquí no hay nada nuevo, y lo sabe el doctor Juan Camilo Restrepo, y lo sabe la doctora Cecilia. En varias ocasiones tuvimos la oportunidad de dialogar. Es decir, la política rural en nuestro país desafortunadamente no ha contemplado los derechos fundamentales de los habitantes del campo. ¿Dónde están las vías de administración? ¿Dónde están los centros de salud? ¿Dónde están los centros de formación técnica, universitaria, de secundaria, de formación básica? Esto definitivamente, si un campesino piensa volverse profesional, entonces le dicen, no, usted tiene que irse para la ciudad y ver si se presenta a una universidad pública, y si de buena suerte pasa en la universidad pública, bien, y si no, se queda simplemente con la expectativa de una formación profesional, y ojalá una formación profesional que mantenga los ojos fijos sobre el agro colombiano. Es decir, tenemos muchos abogados, tenemos muchos ingenieros, muchos arquitectos, pero necesitamos muchísima gente para la producción agropecuaria. Y lo saben ustedes, Colombia puede convertirse en una despensa para la región latinoamericana caribeña, porque nosotros no nos vamos a enriquecer buscando pepitas de oro, nos vamos a enriquecer en la medida en que estamos capaces de desarrollar todo nuestro sector agrario y agropecuario en el país. Y este es un buen momento para que sea abordado el tema. Este es un buen momento para llamar la atención sobre la urgente necesidad del desarrollo de políticas incluyentes en perspectiva de futuro, porque lo hemos dialogado con nuestros dirigentes del sector campesino, con nuestros dirigentes del sector agroindustrial. ¿Para dónde vamos? ¿Qué es exactamente lo que va a pasar? En el mundo se dice se perdieron 400 millones de empleos. En la región latinoamericana también se perdieron 41 millones de empleos. En Colombia, con toda tranquilidad, se perdieron 6 millones de empleos, como si estuviéramos hablando de una simple estadística, y no la gravedad que esto trae
ya no solamente para la seguridad alimentaria, sino para la seguridad nacional en nuestro país. Es decir, los brotes de inconformidad popular están por todos los lugares. Es muy fácil desde una persona uno decir a la gente, quédese en casa, no salga. ¿Y quién garantiza que en efecto las familias y los subsidios van a llegar a todos los lugares que tienen? Y muy importante la reflexión de ¿dónde están los subsidios para el campesinado colombiano? No vemos en ninguna parte, no vemos ni siquiera de gobierno alrededor de esta situación. Por ello nosotros hemos dicho, empezar a dialogar sobre el tema de renta, y lo ha dicho la CGT, no de para 30 millones de colombianos, pero por lo menos para 3 millones de familias, para ver cómo se apoya a la pequeña, a la mediana empresa para mantener los empleos. Y hemos dicho, más deuda no nos parece, pero ¿por qué no echar mano de las reservas internacionales? Por lo menos el 30% inicial, para tener una actividad siquiera de 60 millones de pesos, para ver cómo acudir en auxilio de todos los que están tan deteriorados. Porque ya inclusive no hay ni siquiera de empresa. Ayer discutíamos el gerente de fábrica el tema de cómo garantizamos que se permitan 1.700 empleos de una empresa que tiene trabajadores. Y hoy en día estamos viendo la forma de cómo mantener los 1.700 empleos a manera de ejemplo. Pero en el caso del agro son millones de personas que están en el campo de un acompañamiento que requieren de la presencia estratégica del Estado para que estemos ahí. Yo creo que este no es un tema de poca monta, pero es de la vivencia de este país para al aquí y ahora, porque esto no es para dentro del momento, porque de continuar las cosas como van, hoy en día estas abundancias que vemos, las clases de mercado de abastecimiento, pueden ir desapareciendo paulatinamente si no se toman todas las previsiones que sean necesarias en esto. Y finalmente, en esta primera parte, es decir, que compartimos las preocupaciones con ustedes por la situación de una institución tan importante. Es decir, yo creo que no tiene sentido. Eso es como que nos hablar a nosotros de reforma laboral o de reforma profesional en medio de la pandemia. Nos reformamos primero porque requerimos tratar con urgencia. Este no es el momento de privatizaciones ni de crear funciones que del establecimiento consideramos que es la hora que nos metamos y estemos en la línea de ver cómo encontramos soluciones a todos los problemas que tenemos en el agro cotidiano frente a lo que está ocurriendo en materia. Es que hablar de 6 millones de empleados, es hablar prácticamente de un 25% de la población efectiva. Si se armaban semejantes escándalos que llegábamos a los, imagínense ahora con una tasa de desempleo reconocida por el Banco Científico y que me temo que hoy está en el orden del 25%. Y todo eso nos interpela y aquí no se trata de ver a quién le echan la culpa. Y de lo que se trata es cómo, entre todos, de manera compartida, gobierno, empresarios, trabajadores, encontramos una salida a estos problemas que nos están. Muchas gracias. Ahí ya puedo hablar. ¿Ya puedo hablar? Ya tengo que hablar. ¿Ya puedo hablar? Ahí ya puedo hablar. Bueno, muy bien. Al doctor Julio Roberto Gómez, muy interesantes sus apreciaciones.
la percepción que se tiene en el sector agropecuario, tanto por las exposiciones que hoy han brindado nuestros conferencistas, panelistas, y los comentarios que han llegado a través de la red, es que el campo está solo. No hay una política agropecuaria específica, determinada con objetivos claros, ni en comercialización, ni en crédito, ni en exportaciones de productos agropecuarios, pero sí con políticas apagafuegos de importaciones, que entonces le bajamos los aranceles al maíz, que importamos papa congelada, cuando hay papa en este país por montones, y los campesinos quebrados, los agricultores viendo cómo poder sacar sus cosechas porque no hay vías. Todos estos comentarios han hecho nuestros visitantes a la sala, mientras que nuestros expositores han hecho esta exposición. Con base en esa percepción de soledad absoluta, de falta de políticas, de acompañamiento, ¿cuáles creen ustedes, señores panelistas, que puede ser la solución ante una inminente situación de crisis en el sector agropecuario? Si quieren, ligeramente, para dar respuesta a esta pregunta, que resume el sentir de 80, 90 personas que nos han visitado. Comencemos por la doctora Gloria Cecilia, a ver, ¿qué opina usted, doctora? Parece que tiene el micrófono cerrado, doctora, no se escucha. No, no se está escuchando. Ahora sí, ahora sí. Doctora, qué pena. Por favor, repita. ¿Aló? ¿Ustedes escuchan? ¿Los demás panelistas escuchan? No. Sí, ahora sí estamos escuchando. Ahora estoy escuchando, pero hace un rato no se oía nada. Doctora, volvemos a empezar su exposición, por favor. Yo no escucho nada. No, tampoco yo. Debe haber algún problema de... Se cortó la... ¿Aló, doctora? ¿Como que volvió otra vez? No, no se escucha. No. No, parece que se cerró el micrófono. Como si no tuviera activado el micrófono. O se lo cerraron. Exacto. Doctora, ¿me escucha? Bueno, hagamos una cosa. Vamos a darle la palabra al doctor Juan Camilo, mientras que la doctora Cecilia restablece su comunicación y el sistema técnico de sonido y de imagen. Doctor Juan Camilo, ¿cómo daría usted respuesta a esta gran inquietud que tienen los productores del sector agropecuario? Bueno, como lo dije al comienzo de mi intervención anterior, hasta el momento no hemos hecho más que tomar medidas de cortísimo plazo, de primeros auxilios. Ahora va a tener que venir una reformulación de políticas y un gran plan de inversiones públicas contracíclicas, que debe empezar a ver su luz en el presupuesto del año entrante, pero que va a tener que seguir. Es decir, ¿qué vamos a hacer en el campo estructural? Porque no solo no ha habido ninguna respuesta a los problemas del sector agropecuario, sino que no lo ha habido estructuralmente para nada, no solo en el sector agropecuario, sino en ningún otro frente. Hasta ahora solo hemos dado abasto como Estado para atender los primeros auxilios.
Entonces, ¿qué debería tener un programa o algunas ideas más estructurales en materia del sector agropecuario? Yo diría 3 o 4 ideas que las resumo de la siguiente manera. En primer lugar, debería haber un programa financiado mucho más intenso en vías terciarias. Ahí tenemos un atraso muy grande y es la típica inversión que jalona empleo ahora que vamos a necesitar tanto de inversiones que jalonen empleo. Es decir, un gran plan de emergencia de vías terciarias. En segundo lugar, creo que va a llegar el momento para hacer un desatrás en Colombia grande e importante en materia de riego y drenaje. Nosotros somos un país que tenemos mucho más agua que México y México tiene 5 o 6 veces la capacidad de adecuación sobre sus tierras que tiene Colombia. El atraso es monumental, de manera que un gran programa de riego y drenaje de inversiones para tratar de poner al día el campo en materia de riego y drenaje. Entre otras cosas, los programas de riego y drenaje no son solo para las grandes propiedades agrícolas, son para las medianas y para las pequeñas también, y muy especialmente, donde se puede producir comida en abundancia con un poco de agua, bien tratada. En tercer lugar, creo que también va a llegar el momento de hacer un programa grande, importante, bien financiado, tecnológicamente bien dotado para hacer un programa de maíz en Colombia. Como en algún momento, en los tiempos del doctor Virgilio Barco, nosotros intentamos hacer con cierto éxito un programa que llamamos País Maíz. Cuando hablamos de que estamos importando mucha comida, básicamente el grueso de las importaciones es maíz. Entonces, tenemos tierra, tenemos cómo hacerlo. De las inversiones contracíclicas de la pandemia debería tener lugar muy predominante un gran programa para buscar lo que es perfectamente factible, que es tener una autosuficiencia de maíz en Colombia. Por último, yo diría que en este plan de desarrollo que tendrá que venir esto en la pospandemia, pues es el momento también para ver cómo se hace, cómo se financia y cómo se hace en realidad un programa de seguridad social que lleve alguna forma de pensión a los trabajadores del campo. Esto ya está bastante estudiado. En la Federación de Cafeteros hay algunos elementos en ese sentido, pero sería muy bonito que de esta emergencia nos quedara esta lección, una universalización de unos mínimos pensionales a las gentes del campo colombiano. Son 4 o 5 ideas estas que he mencionado, seguramente hay muchas más, pero para ir pensando en cosas concretas de las que habrá que hacer en la pospandemia. Porque estoy de acuerdo, aunque desafortunadamente no lo alcancé a oír completo porque falló el sonido con Julio Roberto. Pero esto sí se lo oí. Esta pandemia, voy a utilizar una expresión muy antioqueña, esta pandemia lo que hizo fue levantarle la enjalma al lomo de la sociedad colombiana y nos encontramos que es un lomo lleno de mataduras y lleno de penurias, de inequidad y de pobreza. Entonces, ya que se levantó la enjalma, ahora hay que aplicarnos a la curación bien hecha, en donde va a haber que muchos van a tener que ceder de sus intereses creados y constituidos, y vamos a tener que tener un programa mucho más de equidad, mucho más buscando la seguridad, pero para todos, no para unos pocos. Muchas gracias, doctor Falla Camilo. técnica. Vamos con la doctora. No, ya creo que la doctora solucionó sus problemas técnicos, doctora.
Es que creo que es apagado el micrófono, doctora. ¿Me está escuchando? No, no. Ahora sí, doctora, parece que abrió el micrófono. No, es un problema de conexión ahí. No. ¿Ustedes escuchan? No, no escucho, no escucho. No, no se oye. No, no, ¿Hay algún yo no problema ahí de conexión? Doctor Ricardo, trate de comunicarse con la doctora por el interno para que ella solucione su problema y démosle la palabra al doctor Julio para que él nos precise su visión respecto a lo que podría hacerse hacia el futuro en palabras muy concretas para reactivar la productividad y la rentabilidad del sector agropecuario. Doctor Julio, mientras que solucionamos con la doctora Cecilia, por favor, tiene usted la palabra. Sí, señor, con muchísimo gusto. No, la primera cosa es coincidir con el doctor Juan Camilo Restrepo. Ese tema de vías terciarias se lo planteamos al presidente Uribe, se lo planteamos al presidente Santos, se lo planteamos al presidente Iván Duque. ¿Por qué no reactivar el Fondo Nacional de Cambio Presidente? Para que sea esta la entidad, la institución encargada de abrir vías de penetración, de mantener la red terciaria fundamental, de la construcción de puentes, de todo lo que se requiere para que los campesinos puedan sacar sus productos hacia los centros de acopio. Y una solución indudablemente que tiene que darse es el desarrollo de una política de crédito, con periodos de gracias, con muy bajos intereses para los productores pequeños y medianos productores agropecuarios, para los agricultores, para que tengan posibilidades, que tengan estímulos y que inclusive eso esté acompañado de una política del sector de tal manera que el campesino no tenga que depender necesariamente del clima o del sol o de la inundación, sino que también se desarrolle una política también en materia de promover la producción agraria en nuestro país. Este tema de riegos, el programa de riego y drenaje es fundamental en el país. Es increíble como en una región de la viene un invierno y inunda las cosechas y todo, pero 2 meses después viene el verano y acaba de que se haya encontrado. Definitivamente habla de la falta de planificación, habla de la falta de políticas como corresponde el área y el desarrollo de programas de los sectores rurales es pareciera ser como que si los campesinos no necesitan programas de vivienda, claro que necesitan programas. Claro que los campesinos no necesariamente viven en la misma hacienda donde en muchas oportunidades tienen que vivir en ¿cómo retener activos en el campo? Pues mediante creación de instituciones de educación para que ellos puedan acceder a la educación, ojalá realizando actividades que tienen que ver con el agropecuario. Pero mucho de los creo que hay que estimular al campesino para que no necesariamente crea un tratamiento de una enfermedad grave a cabecera municipal o irse hacia las una política. ¿Lo que significa? Un alternativo de estudio para la agricultura.
Yo con esto no estoy planteando ni lista ni socialista, salvo en los países industrializados, en donde el socialismo es donde realmente la gente tiene estímulo, siente la condición. Por lo tanto, consideramos nosotros que hay que estimular al capitalismo. De políticas envolventes que realmente lo estimulen para que se mantenga, para que se quede, para que vea en su terreno que realmente todos los chances y todas las oportunidades para poderse desarrollar en nuestro país. Un mercado, y con esto un mercado móvil en cualquier ciudad europea lleva un carruaje jalonado muchas veces por un o por un BMW, abren las puertas, distribuyen los productos directamente a los consumidores. Esto es estar para los agricultores, para esos productores. En Colombia no. En Colombia tiene un lugar en un avión o en una chalupa en lugares y luego no tener ninguna posibilidad de Doctor Julio, perdón, le interrumpo, es que no se está escuchando, no se está escuchando. Hay una interferencia. No se está escuchando, hay una interferencia. Ahora, sí, hay un eco feo por ahí. Ahí, ya, ahora sí. Entonces decía, ahora sí. Decía que los campesinos en los países desarrollados, cuando usted está en Suecia o en Suiza o está en Francia, los campesinos tienen sus productos hacia lo que aquí denominamos el mercado móvil, pero sí que llegan en un camión moderno, en un carruaje que es jalonado por un Mercedes, por un Volvo o por un BMW, que se nota la calidad de vida que tienen estos campesinos, y llegan con su familia a la En Colombia no, en Colombia la gente productos en condiciones precarias y muchas veces para tratar de recuperar el costo tiene que elevar el precio del producto. Para una persona resulta no tan atractivo ir hacia el mercado campesino. Todo esto hay que modernizarlo si realmente queremos bienestar para las familias campesinas en la República de Colombia, que no son pocas. Creo que hoy son por lo menos 11 millones de personas que todavía continúan viviendo en los sectores rurales y que necesariamente necesitan de la solidaridad del pueblo colombiano y necesitan de la mano protectora de cada uno de los gobiernos, una política de Estado en este sentido. Muchas gracias. Doctora Cecilia, ¿ya pudo restablecer su sistema? No entra el sonido, doctora. La próxima nos toca hacer una ¿Aló? Se podría poner el celular. Sí, por el celular se puede. No sé, es que el problema técnico está allá allá Como ella. en altavoz. No se oye nada. ¿Cómo podemos solucionar eso, Andrés? Bueno, ¿me escuchan? Ahí Bueno, la estamos muy escuchando. rápido. ¿Me están escuchando? Sí, la estamos escuchando. Sí, señora. La doctora habla. Por favor, cerremos los micrófonos a las otras personas.
No, ella no. Ya, espérate. ¿Escucha? Ahora sí, sigue, doctora, sigue. Pues hay una agenda que este gobierno ha ignorado, que fue el informe de la misión de transformación del campo. Ahí se crearon unas instituciones para tener una institucionalidad que permitiera apoyar el desarrollo del campo colombiano. Esa institucionalidad está paralizada, no tiene recursos y se ha nombrado gente con criterio político sin la capacidad para llevar esa tarea. Una primera petición es que esa institucionalidad funcione. Creo que es muy romántica la idea, pero ahí hay un arma importante para reactivar el campo. Segundo, estoy de acuerdo con Juan Camilo. Aquí se puede hacer una política de empleo de emergencia para que reactiven muchos de esos caminos vecinales que le puede ofrecer no solamente empleo al sector, a personas del sector rural, sino inclusive del sector urbano. Un tema que me parece fundamental es conectar la oferta de productos perecederos, alimentarios perecederos. Los mercados que se están distribuyendo son de granos, son de productos alimenticios no perecederos. Por eso es que es tan importante que los ingresos que están supuestamente para reestructurar este momento se reconozca en el gobierno, se reconozca que aquí hay una contribución y además poner el tema de la seguridad alimentaria en la agenda del gobierno, que no aparece en ninguna de las actividades que están proyectando para reactivar. Juan está quitando sonido internet. Ya. Con eso espero, con medio de nuestras limitaciones, que algo quede. Arturo. Escuchar las conclusiones de la doctora Cecilia. Lamentablemente hay unas fallas técnicas que ya son ajenas a nuestra voluntad, pero sí queda muy claro que la política debe orientarse en acciones concretas para que se genere comercio justo, adecuado para el sector agropecuario, se genere empleo a través de importantes obras y que haya realmente una orientación hacia la generación de rentabilidad y de productividad en el sector agropecuario. No sé si usted tenga alguna otra cosa que anotar. ¿A quién le pregunta, Arturo? Perdón. Sí, a usted, doctor Ricardo. Si hay alguna cosa que anotar, redondear. No, yo tengo dos invitados, al compañero Jaime Cortés y al compañero Valmiro González, que son representantes de organizaciones campesinas, y yo creo que les podemos dar el uso de la palabra a Valmiro para que él formule alguna pregunta o alguna opinión. Entonces, Arturito, por favor, dale vía al compañero Valmiro, líder campesino. ¿Ya ingresó a la sala? Porque está afuera, no hay ingreso, se salió. La otra Yo persona, ahorita lo ¿cuál vi es? ahí en la pantalla. Ellos dos se salieron, las dos personas Jaime. se salieron, o se desconectaron. No se salieron, se desconectaron. Bueno, entonces vamos a redondear este conversatorio. Queda muy evidente las falencias del desarrollo de la política agropecuaria y rural del país. Se ha enfocado más hacia la agroindustria como jalonador del sector. Sin embargo, las cifras y los indicadores acá expuestos en el día de hoy nos reflejan otra realidad.
y más el COVID y lo que se nos avecina para el sector y para el país, ameritan urgentemente que haya o un pacto social o una reunión de expertos y que el gobierno, a través del nuevo ministro Rodolfo Sea, lidere con sus viceministros un gran acuerdo nacional agropecuario y rural donde se manifiesten estas expresiones hoy en este conversatorio con personas, ya hemos dicho, muy brillantes, conocedoras de la realidad nacional, porque es un tema que es urgente, inmediato. No queremos tener, como dijo el doctor Juan Camilo, inseguridad alimentaria y que Colombia, siendo un país con las condiciones que tiene para desarrollar productos agropecuarios al mundo, se vuelva un importador, como ya está en este momento, y con una generación de problemas de orden social alarmantes que nos han llevado inclusive en el pasado a armamento y formación de guerrillas por estos temas. Entonces, esto no es un conversatorio de cualquier monto, ni es uno más, es donde está en juego muchos actores del desarrollo de la vida nacional. Eso, Arturo, es mi conclusión. Tenemos que seguir entre todos, la central CGT, que abandere este movimiento con sus organizaciones campesinas y con el SUMA, que es el sindicato del sector agropecuario, para que tengamos una institucionalidad que responda realmente a un reinicio de esta política, que se conforme y podamos salir avantes o a tratar de mejorar la situación expuesta en el día de hoy, y que además es real. Las cifras que se han mostrado hoy es una radiografía y una foto del arte actual, donde la situación es dramática. Es un llamado que hacemos desde este conversatorio a la sociedad agropecuaria y al gobierno y a los gremios inclusive, que dejen tanta voracidad en sus apetitos económicos y miren realmente el país, y miren realmente que si no le ponemos cuidado a esto, el futuro va a ser muy incierto y de una inseguridad total. Muchas gracias, Arturo. Puedes continuar. No, un aspecto importantísimo, lo que dijo la doctora Gloria Cecilia, es la parte institucionalizada del sector agropecuario, la parte institucional, y es fortalecerla, es orientarla, es dirigirla, es darle un camino seguro, concreto y estratégico, que hasta el momento no se ha visto, porque cada institución parece que actuara por su propia cuenta de riesgo. Creo que con estos planteamientos expuestos por el doctor Camilo, la doctora Cecilia, el doctor Julio y con usted, Ricardo, queda en el tintero, porque la verdad sea, aquí no podemos solucionar esos problemas que tiene el sector agropecuario, pero queda claro cuál es la situación del sector y sabemos que hay personas que lo sienten y que están preocupados por buscarle solución, como son ustedes. Quiero, si no hay un comentario adicional concreto, pues darle las gracias a la doctora Cecilia López por su participación en este conversatorio, al doctor Juan Camilo Restrepo por su participación también, y al doctor Julio Roberto por también tratar un tema fundamental, que es el del trabajo en el sector agropecuario. Y a usted, doctor Ricardo, también muchas gracias por esta convocatoria que ha hecho, que orienta y que deja las necesidades del sector agropecuario con toda claridad. Muchas gracias. Esperamos que estas palabras lleguen realmente al gobierno y podamos lograr alguna de tantas cosas que se han planteado aquí hacia el futuro para mejorar la situación del sector agropecuario. Muchas gracias a todos. Nos volveremos a encontrar en otra ocasión. Les deseo una feliz noche. Bueno, muchísimas gracias.
Guido, Ricardo. Muchas gracias, muy amables. Y a usted, Bueno, hermano. una feliz noche. Que estés muy bien y muchas gracias.